Empezamos viendo la suma y la resta de los números decimales. En realidad empezamos viendo un poquito qué eran los números decimales. Empezamos un poquito viendo qué eran los números decimales y viendo que los números decimales tenían una parte entera y una parte decimal. La parte entera es lo que está delante de la coma, la parte decimal es lo que viene detrás de la coma. Tanto para la suma como para la resta dijimos que íbamos a acomodar parte entera con parte entera, parte decimal con parte decimal, y eso rápidamente lo lográbamos acomodando los números de manera que me quede las comas unas debajo de la otra. Entonces, si yo quiero hacer, como en este ejemplo, 13,254 más 13,71, los iba a acomodar de esta manera, de esta forma, para que me queden las comas una debajo de las otras, y eso me aseguraba poder operar parte entera con parte entera, parte decimal con parte decimal. La mayoría de las cuentas, la única que es un poco más difícil o distinta al menos, es la división. El resto de las operaciones, fíjense que son idénticas y son muy parecidas a las operaciones que ustedes ya venían haciendo con los números naturales, no varían mucho. Acá habíamos dicho también y habíamos copiado en ese momento que como me falta un número, un lugar, un espacio debajo del 4, lo completábamos con un 0, ¿sí? Y ahí hacíamos la cuenta, hacíamos la operación. 4 más 0, 5 más 1, 7 más 2, 5 más 3 y el 1 que no teníamos con quién sumarlo, entonces bajaba como está. Y la coma ocupaba el mismo lugar, que seguía quedando debajo de la coma. Así funciona tanto como suma como resta. Fíjense que en definitiva es hacer la misma cuenta, la misma operación. Aún si no tuviera coma el número, podríamos hacer la misma cuenta. Parte entera con parte entera, parte decimal con parte decimal. En la resta a veces está esto que a veces algunos profes critican esta forma de decirlo, pero es como la más clara. Esto de pedirle al compañero. Cuando no me alcanza, le tengo que pedir al numerito de al lado. Seguramente me preste decenas el numerito de al lado, entonces podemos seguir la cuenta. Recuerden que por lo general me va a pasar cuando yo tengo 0 menos un número o un número más chico menos un número más grande. Algo parecido sucede con la multiplicación. La multiplicación, en el momento en el que hacemos la multiplicación, sigue siendo la multiplicación normal, común, que tienen y que teníamos hasta ahora. Yo acá le voy a poner la crucecita como para que se entienda. Recuerden que habíamos dicho también que ya íbamos a tender a, en vez de la crucecita, ponerle un puntito, para que esa crucecita no se nos confunda mucho con la parte de las ecuaciones. Acá no hace falta acomodar, si bien algunos, por ahí un poco con algún tipo de obsesión medio extraña, quieren acomodar las comas debajo de las comas. No hace falta acá en realidad hacer eso, no es necesario que las comas estén una debajo de las otras. En principio la multiplicación es la misma que pueden hacer con los números sin coma. En realidad la coma nos va a importar mucho más al final, al resultado. Entre medio la cuenta es la misma, 2 por 5 va a ser 10, nos llevamos una, 2 por 7 es 14 y una 15, me llevo de vuelta una, 2 por 3 es 6 y una 7, 2 por 1 es 2. Recuerden que siempre que vamos a pasar a multiplicar por el otro número, dejamos un lugarcito debajo del último, o le hacen una rayita, o le dejan el 0. La pregunta siempre es, ¿tengo que hacerlo sí o sí? Y la verdad es que un poco sí, para acordarme que ahí abajo queda un espacio. Yo no continúo debajo de ese otro número. Y después empezamos a multiplicar por el otro, por 1. 1 por 5, 5, 1 por 7, 1 por 3, 1 por 1. Y estos dos números de acá se terminan sumando. 5 y 5 es 10, me llevo una, 7 y 7 14 y una 15, 3 y 2 es 5 y una 6 y el 1 que me quedó ahí. ¿Dónde viene el tema de la coma? Ahora, recién al final. Yo voy a contar todos los lugares que tengo con coma. Tengo 2 lugares arriba y 1 abajo, o sea que tengo 3 lugares. Y del resultado de atrás hacia adelante cuento esos 3 lugares. Voy a contar 1, 2, 3 y ahí es donde va a ir la coma decimal recién en el resultado. Fíjense que hasta ahora tanto la suma como la resta y la multiplicación es la misma cuenta como si no tuviera coma, y recién el tema de las comas va viniendo como al final, como al resultado. La única operación que sí es un poquito más complicada y sí es un poquito más difícil es la división. Nosotros vimos como 2 tipos de divisiones. Una era la división como más clásica, más común, que es
y habíamos copiado que se llama por un número natural. O sea que estamos por dividir por un número que no tiene coma. Para hacer la división dijimos que agarrábamos la parte del número que sea más grande con respecto al divisor, como para que lo podamos repartir. Ahí tenemos que tener medio en claro un poco las tablas. A veces en las primarias ustedes me acaban de comentar que les tomaban las tablas, o sea que las tablas estaban presentes. En otros colegios, en otras escuelas primarias, como que se dejó de enseñar las tablas porque se supone que no tiene sentido memorizarlas. Pero para esto, que es el algoritmo de la división, es útil saber las tablas. Yo tendría que saber qué número multiplicado por 3 me da cerca o igual a 17. La respuesta va a ser 5. 5 por 3 es 15, para llegar a 17 me faltan 2. Bajo el 6, de vuelta misma pregunta, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar cerca o igual a 26? 3 por 8 va a ser 24, para llegar a 26 me faltan 2. Y acá es donde viene el tema de la coma. Como yo debería bajar el 7, pero antes de bajar el 7 tengo la coma, es ahí donde voy a incluir la coma acá en el cociente, en el resultado, allá debajo de la cajita, incluyo la coma y bajo el 7 y sigo dividiendo. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar cerca o igual a 27? 9 por 3 va a ser 27, para llegar a 27 0. Bajo el 5, 1 por 3 es 3, para llegar a 5 2. Y la cuenta podría seguir, de hecho podríamos seguir en algunas cuentas indefinidamente. Por eso es que en los ejercicios dice, por lo general dice o 2 o 3 lugares decimales. De hecho, aún cuando ustedes sean más grandes y hagan las cuentas con la calculadora, dentro de lo que es la escuela, se suelen usar eso, o 2 o 3 lugares decimales. En la mayoría de las cuentas no necesitamos tanta precisión nosotros. Otro tipo de cuentas que vimos con la división que sí les generó un poco más de inconvenientes, al menos a la mayoría, estas cuentas las estoy inventando claramente, es cuando teníamos la división y tanto en el divisor como en el dividendo había comas. Hasta ahora no habíamos visto eso, habíamos visto la división por un número natural, por un número sin coma. ¿Qué pasa cuando en los dos hay comas? Habíamos dicho en la clase pasada y la anterior que recurríamos como a un truco que era tratar de sacar las comas. Como el resultado va a ser equivalente de esta cuenta a una cuenta en donde yo multiplique por lo mismo a los dos, nos vamos a valer de eso y nos vamos a valer de lo que pasaba por cuando yo multiplico por 10, 100 o 1000. Si yo multiplicara por 10 acá y por 10 acá, llegaría a una cuenta equivalente. Habíamos dicho que cuando yo multiplico por un 1 seguido de ceros, se me van como corriendo las comas o se me van corriendo los lugares. ¿Por qué multiplicaría por 10? Porque en este caso, si yo multiplico por 10, como tengo un solo lugar después de la coma, esa coma se corre y pasó a ser un número entero. Lo mismo pasa en el otro lado, se me corre la coma, un solo lugar, y ahí sí puedo hacer la división porque es muy parecida a la división que hicimos antes. ¿Podría multiplicarlo por 1000 a los dos? La respuesta es que sí. Y la respuesta seguiría siendo la misma en realidad, seguiría siendo la misma división. La acción debería ser la misma y el resultado debería ser lo mismo. ¿Qué haríamos después de acá? Haríamos la cuenta en realidad. La misma cuenta que hicimos recién con otros números, la haríamos dividido 2. Agarraría la parte más grande con respecto al 2, que sería el 17, empezaría a pensar qué número por 2 me da cerca de eso. Seguiríamos haciendo la misma cuenta y deberíamos llegar al mismo resultado con la facilidad de que estoy dividiendo de vuelta por un número natural.